la fecha, hemos invitado a Carolina Pérez Laborda y a Melina Rodríguez a esta clase destinada a los estudiantes de Derecho 3, de la Extensión Áulica San Bernardo, de la Licenciatura de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y he pensado, digamos, en ellas, en esta ocasión, para desarrollar algunos temas vinculados estrictamente con la cuestión y el abordaje de distintas problemáticas que se pueden presentar dentro del sistema penal desde la perspectiva de género. En especial pensamos eso en el día de la fecha por ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos parecía, y me parecía a mí en particular muy importante, que ustedes se vayan de esta materia. Hoy les comento en Caro, Meli, que es la última clase que tenemos, con una perspectiva de cómo se deben abordar algunas cuestiones que a veces resultan problemáticas en el sistema penal, como lo son el tema de cómo se debe valorar la prueba, la valoración de la prueba, sobre todo en casos en los que muchas veces, como los abusos sexuales y otros casos donde no hay testigos, ¿no? Casi siempre los casos relacionados con violencia de género son casos donde no hay testigos, entonces esto se ha utilizado sistémicamente en los años, digamos, en muchos años, en toda la historia del sistema penal, digámoslo así, por lo menos en los años, desde, digamos, que tenemos un sistema penal en la República Argentina, en contra de las víctimas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, un poco vamos a desarrollar ese tema, y otro tema muy interesante que vamos a desarrollar es el tema de cómo valorar la legítima defensa como excluyente de la antijuridicidad en casos en donde se genera una situación general de violencia de género. Dicho estas dos cosas, yo les quería comentar básicamente por qué hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es hoy este día en honor a las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, que eran conocidas también como las mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, eran tres activistas políticas de la República Dominicana, quien se habían levantado varias veces, una vez, dos veces, tres veces, contra uno de los dictadores militares más sanguinarios, más, podría decir también, más racista y más machista que tuvo el continente, que fue Leonidas Trujillo de la República Dominicana. Entre otros antecedentes que tiene Trujillo, hay un caso muy interesante también, es que mandó a asesinar directamente a hachazos en la cabeza a distintos haitianos que trabajaban en la República Dominicana, entre muchas otras cuestiones horribles que se le imputaron. Bueno, estas chicas en las décadas del 50 y del 60, y principios de los 60, promovieron distintos levantamientos en la República Dominicana, siguiendo un poco, ¿no?, lo que venía siendo la lógica de la guerra de guerrillas de Nicaragua y de Cuba. Sin embargo, en los 60 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano siguiendo órdenes de Trujillo. Y sus cadáveres fueron encontrados en el interior de un vehículo que había sido despeñado por un precipicio simulando un accidente. Eso promovió que el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1981, se propuso reconocer el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y eso llevó a que años más tarde la ONU misma considere el día de hoy como el día en el cual se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dicho todo esto, voy a pasar a presentar a Melina y a Carolina. Carolina Pérez Laborda, tengo el honor de que trabaje conmigo en el juzgado hace un tiempo importante, es decir, es compañera mía de trabajo, es abogada, es trabajadora, como les comentaba entonces, del Poder Judicial de la provincia
de Buenos Aires de hace por lo menos 10 años. Trabaja actualmente como oficial mayor del Juzgado de Garantías del Joven número 2 de Mar del Plata. Es integrante del colectivo Celda Itinerante y capacitadora del colectivo Faro por la Memoria de la Ciudad de Mar del Plata. Es integrante, es socia del Centro de Estudios CEDIR, formando parte actualmente de su comisión de género. Y se está especializando este año en un curso de formación intensiva en criminología feminista, cuestión criminal, derecho penal y feminismos. Bueno, muchas gracias, Caro, por estar presente. Y por otro lado, también contamos con la presencia de Melina Rodríguez. Melina es abogada, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también desarrolló sus estudios de grado. Es especialista en criminalidad económica. Es docente adjunta en la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Atlántida Argentina con sede en Dolores, como también en la misma facultad es docente en JTP, en la Cátedra de Derecho Constitucional, es investigadora. Más allá de todo eso, también Melina se desarrolla laboralmente como secretaria penal en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de otro gran referente de los derechos humanos y de la justicia, como es el juez Alejo Ramos Padilla. Y también es integrante del Centro de Estudios CEDIR y en particular de su comisión de género. Bueno, dicho todo esto, yo me callo un poco y ahora, bueno, la idea es escucharlas a ellas y tratar de hacer esto lo más ameno posible, así que una vez que hable cada una de ellas vamos a poder hacerle las preguntas que se nos vengan a la cabeza. Así que sin más, no sé quién quiere empezar. Caro, ¿querés empezar? Te cedo la palabra. Hola, sí, buenas tardes a todas, gracias a todos, gracias Fede. Bueno, como ya les dijo antes, es compañero, un gran compañero y amigo, y compartimos varios espacios. Bueno, me invitó a hablar un poco en este día particular que celebramos, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y uno de los temas que me propuso Fede, que me pareció muy interesante abordarlo, es la legítima defensa. La legítima, yo voy a analizar los alcances, frenamos cuando sea necesario, ustedes váyanme apuntalando y diciendo cualquier cosa que no sea clara. Voy a analizar los alcances y la aplicación de la legítima defensa en contextos de violencia de género. Y para eso me pareció interesante o importante abordarlo desde la recomendación general número 1 del Comité de Expertas del MESECBI. El Comité de Expertas del MESECBI es un organismo que se crea para implementar, para analizar el proceso de implementación de la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará se sanciona en el 95. A partir de esto, este comité, que desde ahora en adelante lo vamos a mencionar como el CEBI, es un documento que está en internet, no solamente eso, sino que yo se lo puedo mandar a Fede para que él comparta con ustedes, así como mucha jurisprudencia y doctrina que hay sobre este tema, porque realmente hay bastante. Este documento el CEBI lo elabora a través de unas situaciones, ¿no?, que se vienen dando de manera recurrente, que viene observando en la región, en América Latina, de que mujeres dan muerte o lesionan a su agresor, que resulta ser, por resultar ser víctima, ¿no?, de agresiones ilegítimas por parte de su pareja o expareja, pero siempre en relaciones interpersonales. O sea, este documento a lo que se enfoca y a lo que va a hablar es sobre estas relaciones interpersonales, dentro de una relación de pareja o dentro de una unidad doméstica que lleve a estas relaciones interpersonales, que vivan, digamos, que la mujer víctima viva con su pareja o haya vivido, ¿no? Es en ese marco a donde se va a analizar la legítima defensa. También, o sea, si bien hay algo que es importante aclarar, digamos, este documento no es obligatorio, tiene un carácter limitado para nosotros. No es obligatorio,
pero sin embargo nos sirve como atajo para analizar este marco jurídico de la legítima defensa y sus elementos, ¿no? con perspectiva de género. Bien, aquí el CEBI, analizando uno de los primeros requisitos, que es la agresión ilegítima, ¿no? La existencia de la agresión ilegítima. ¿Qué supone la existencia de la agresión ilegítima? Es un accionar, es una acción antijurídica que tiende a lesionar o a poner en peligro a un bien jurídicamente protegido, ¿no? Esa es como la definición del derecho, ¿no? Porque vale aclarar esto, digamos, este documento se basa, por un lado, en el marco teórico del derecho, en el marco de la teoría del derecho que elabora sobre la legítima defensa y en el marco de la Convención Belén do Pará, ¿no? Entonces, como dijimos, el primer requisito, acción antijurídica. Todo accionar antijurídico que lesione o pone en peligro a un bien jurídicamente protegido. Esto debe ser voluntario, debe haber una conducta, ¿no? Y esta conducta, o sea, puede ser tanto por omisión o por acción. Eso es el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá el CEBI resalta lo siguiente, perdón. Acá el CEBI lo primero que remarca es que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima per se. Esto está definido y les voy a leer el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, que dice lo siguiente. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Sí? Haciendo la aclaración que ya hicimos, que el documento en realidad no habla del ámbito público, sino más que nada del ámbito privado. Esta convención, digamos, define la violencia e indica que la violencia puede ser física, psicológica o sexual. Otra de las cuestiones que resalta el CEBI en este documento es el carácter de la violencia de género. Es un delito permanente y continuado. Esto es muy importante de tener en cuenta a la hora de analizar aquellas personas que van a juzgar una defensa, ¿no? una alegación de una legítima defensa, ¿no? Tener en cuenta que la violencia de género es un delito permanente y continuado. En este punto concluye el CEBI diciendo que las relaciones abusivas pueden terminar con un femicidio, un feminicidio o con un homicidio en legítima defensa. Esto es entender el carácter continuo de la violencia de género y el carácter permanente y continuo. Siguiendo con el segundo elemento de la legítima defensa, que es la inminencia o la actualidad en la agresión. El CEBI acá dice que este requisito que busca, ¿no? Es determinar cuándo es el momento indicado para avalar la defensa como legítima, ¿no? O sea, que esto va a ser el carácter que le va a dar que no puede esperar esa defensa, ¿no? Sí, el CEBI acá nos dice que este requisito nosotros lo debemos analizar desde una perspectiva de género. No queda otra que analizarlo desde una perspectiva de género, porque la violencia en las uniones de hecho o en las uniones de derecho no se conciben como hechos aislados, sino que se deben comprender su intrínseco carácter continuo, ¿sí? Porque permanentemente esas mujeres se les está mermando el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psicológica. A partir de eso es que el CEBI concluye que es necesario este elemento analizarlo con perspectiva de género. Y por esto
explica también que este carácter permanente tiene, lo explica de esta manera, ¿no? La continuidad en la violencia, sí, la continuidad en la violencia, dice que la conducta del agresor, la conducta violenta del agresor, no se sabe en qué momento va a aparecer. Entonces, esta mujer está en continua alerta, en continuo temor, esperando esa agresión que no sabe en qué momento se va a generar, porque ese es el carácter continuo, a eso se debe el carácter continuo. Por eso es necesario esta inminencia, esta continuidad, digamos, la inminencia debe ser comprendida más allá del momento exacto de la agresión ilegítima. Y eso es lo que el CEBI recalca y pide a las personas que juzgan y analizan estos casos, que analicen la inminencia de la agresión más allá de ese momento exacto. Perdón por repetir, pero es importante que se analice, que se tenga en cuenta el momento más allá de ese momento exacto de la agresión, ¿no? Bueno, ahora bien, seguimos con el tercer elemento de la legítima defensa, que es la necesidad racional del medio empleado para repeler esa agresión. Aquí el CEBI sostiene, argumenta, ¿no? y vuelve a solicitar a los tribunales el análisis de las alternativas que tenía la mujer para defenderse. Bien, y por eso que, digamos, que esta proporcionalidad debe ser analizada bajo estos parámetros. Esta proporcionalidad tenemos que tener en cuenta que responde a este carácter continuo y permanente, de permanente tensión en el que se encuentra inmersa una persona en un círculo de violencia de género. Esto es señalado y me parece muy importante, que si me permiten les voy a leer un poquito de un fallo que cambió la jurisprudencia, que es el fallo Leiva del 2011 de la Corte Suprema de Justicia. De la racionalidad del medio empleado, tanto en el caso concreto como en similares, se aprecian diferentes sugerencias de los impugnantes acerca de lo que debería o podría haber hecho la mujer en lugar de matar a su marido con un arma de fuego. Sin embargo, todas estas propuestas, denunciar, huir con su hija, separarse, parecen únicamente realizarse en el reino de lo ideal, pues la realidad plasmada en las estadísticas demuestra lo opuesto, reflejando la imposibilidad tanto objetiva como subjetiva de escapar fácilmente del círculo de la violencia doméstica. A la vez que éstas contradicen el contenido de los instrumentos internacionales y normas internas sobre la materia, como fuera sostenido por la Corte Suprema al declarar que aquella afirmación para descartar un supuesto de legítima defensa, que a partir del mero hecho de la permanencia de la imputada en el domicilio en que vivía con el occiso, a la cual asigna sin más un carácter voluntario, deriva que la imputada se sometió libremente a una hipotética agresión ilegítima. No solo soslaya las disposiciones de las convenciones internacionales y normas internas que avanzan sobre la materia, sino que lisa y llanamente aparecen en colisión con su contenido. Es decir, no podemos pedirle a una mujer víctima de violencia en el ámbito doméstico que aguante, que espere al momento en que la figura diría que puede utilizar ese medio empleado o que sea proporcional, ¿no?, a esta agresión. Bien, entonces, como para terminar en el análisis de este requisito, el CEBI enfatiza que la necesidad racional del medio empleado no requiere la proporcionalidad entre el índole de la agresión y la respuesta defensiva.
para el análisis, ¿no? Resalta también que esta perspectiva implica considerar el contexto en el que se encontraba la mujer, considerar que generalmente hay una diferencia en la contextura física, considerar la socialización de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres muchas veces no están entrenadas para responder a agresiones con medios equivalentes, así como también se debe considerar la juzgadora o el juzgador, que la dinámica propia del ciclo de la violencia, ¿no? Esto de que no sabemos cuándo va a aparecer, de que las mujeres se encuentran desprovistas de herramientas emocionales. Eso se debe considerar. El último elemento que está tipificado en la legítima defensa es la falta de provocación, ¿no? Y aquí se ponen de manifiesto los estereotipos de género, ¿no? Esto que decía Fede en algún momento. El derecho penal, que dice que la falta de provocación es la falta de una conducta anterior, ¿no? Por parte de quien ha sido agredida o agredido, que esa conducta debe ser, o sea, debe ser proporcional, digamos, esa falta de conducta proporcional a la entidad de la agresión o con cierta gravedad, ¿no? Aquí lo que pone de manifiesto el CEBI en este documento es que con el estudio, digamos, de todas las situaciones y de los casos, ¿no? que se estudien, que se ven, que digamos, a partir del cual se elabora este documento, es que hay en estos estereotipos de género, hay una cuestión, ¿no? De que la mujer consintió lo que le pasó. De alguna manera, en las denuncias de violencias sexuales, ¿no? Esto de que, y cómo estaba vestida, y por qué andaba de noche sola, o por qué andaba sola. Estos son estereotipos de género, ¿no? Y que al CEBI le preocupa la persistencia de estos estereotipos, principalmente en los operadores judiciales, porque son los que van a analizar, o los juzgadores, jugadores y juzgadoras que van a analizar al momento de o valorar la prueba, que después les va a hablar Meli sobre eso, sobre si es aplicable o no esta figura. Entonces, el tema del elemento de la proporcionalidad o la inminencia de la agresión o la necesidad del medio empleado son elementos que necesariamente el CEBI dice que tenemos que reconocer para así poder erradicarlos, ¿no? Que existen estereotipos de género, como los mencionados. Esta preocupación, el CEBI la vuelca en este documento y habla de la necesidad, que les acabo de mencionar, perdón por repetir, pero la necesidad de ver su existencia para poder erradicarlos, porque tenemos la obligación como Estado, a través de ser parte de la Convención, de erradicar y de no repetir en las sentencias y en el accionar judicial este tipo de estereotipos. Y analizar la figura con perspectiva de género es completamente necesario. Bueno, creo que más o menos ahí un marco de la figura y el análisis y bueno, y las preguntas que quieran hacer. Que también rescatar y que esta figura ha sido rescatada en la región y en América Latina como una herramienta vinculada a los derechos humanos de las mujeres, la legítima defensa. Bueno, les agradezco. Gracias, Caro. Gracias. Muchas gracias a vos, Caro. Mil gracias. Y pensaba, ¿no? Acá lo importante de generar dogmática penal en el sentido que tienda a una mayor protección de las víctimas de violencia de género, ¿no? En ese sentido, lo más importante de todo, me parece a mí, es cómo debe conceptualizarse la agresión ilegítima, es decir, Claro, la agresión ilegítima totalmente. entendida como mantenida en el tiempo, ¿no?
Eso. ¿Por qué? Porque la violencia de género no es un acto, no es un acto, sino que No es es- una constante. Podríamos, no sé, asimilarlo con la diferencia entre una foto y una película, ¿no? La violencia de género no es una foto, un no, acto totalmente. completo, más cuando estamos sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Sino que Ujú. es más bien una película. Entonces, es toda la película, forma parte de esa agresión ilegítima, por lo tanto, en cualquier momento en donde esta víctima se sienta en el temor de ser atacada y por ende actúe, va a estar actuando en principio en legítima defensa. Claro, Así que y eso, bueno, eso se debe tener en cuenta y se debe valorar de una manera distinta que por ahí antes y erróneamente no se valoraba, ¿no? Porque era en este momento por ahí no recibió la agresión, por eso esto de analizar el momento exacto, de la agresión no tiene que ver con el momento, o sea, de la defensa, no tiene que ver con el momento exacto de la agresión muchas veces. Y poder ver en qué claro, no, contexto, sí, sí, qué por supuesto. herramientas tenía esa mujer que permanentemente era víctima de violencia de género. Yo les comenté, a las chicas les comenté el caso de Gualo, que vos seguramente lo conocés, Sí, que es el caso de Mar del Plata, que bueno, que Di Corleto lo comenta, que mi viejo estuvo ahí en el juicio, que fue justamente, es un caso en donde mientras el hombre dormía, la esposa, que era víctima de violencia de género, cada vez en una espiral que iba creciendo, no, perdón, Gualo no, estoy confundido de caso. sí, sí, Gualo pero es otro. ya sé, sí, No me acuerdo el nombre de este no me caso. acuerdo el nombre, sí, pero lo Y cita. la mujer va y con una escopeta lo mata al tipo. Y el tribunal la absuelve entendiendo justamente como agresión ilegítima es la actitud de la situación generalizada de violencia que sufría de ella. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ceder la palabra a Melina y después luego váyanse anotando las preguntas que tengamos para Caro y luego se las hacemos todas juntas, a las dos. Meli, te escuchamos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por estar acá presentes. Y bueno, ahora vamos a ver un poco, siguiendo la línea de lo que decía Caro, la importancia que es tener perspectiva de género desde el Poder Judicial, desde los operadores que llevan adelante una investigación. Y cuando hablamos de operadores, no solo hablamos de abogados y abogadas, sino también de la interdisciplina que debe estar presente, sobre todo en la tramitación de estas causas, ¿no? Porque la correcta intervención de los diferentes actores es muy importante para el asesoramiento, la asistencia, el acompañamiento y una respuesta desde la justicia. Por eso termina siendo una obligación de los operadores trabajar con la perspectiva de género e incorporar ese enfoque de género para la prevención de la violencia y que se puedan identificar los roles y estereotipos de género que van a incidir en prácticas personales, profesionales e institucionales. Y también es importante que quienes trabajan en el sistema penal o en el sistema de familia conozcan los recursos que tiene el Estado de esta problemática. También es sumamente importante cuando hablamos de proceso penal y prueba, los informes elaborados por los equipos interdisciplinarios, como van a ser los informes que las estudiantes van a presentar, y son tan importantes porque se deben encontrar obligatoriamente en el expediente penal, no solo para cumplir un mandato constitucional o recomendaciones de los distintos tratados internacionales, sino porque sirven y colaboran en la intención, en la comprensión integral del conflicto que se está llevando, ¿no? No tenerlos en cuenta podría equivaler a un entendimiento fragmentado del conflicto y distorsionado, porque estos saberes son tan importantes en el profesional como la abogacía porque van a aportar una comprensión cuya vinculación es constituyente para estas resoluciones judiciales, que deben tenerlos presentes y basarse en la solución de conflictos en los mismos. Dicho eso, cuando estamos en un proceso penal, sabemos cómo se inicia, ¿no? Se puede iniciar por una prevención policial frente a un conflicto determinado que se le da intervención o por una denuncia. Y acá, cuando comienza por una denuncia, la importancia de tener perspectiva de género desde ese inicio. Tenemos una causa por violencia de género, se puede iniciar por dos tipos de denuncia.
Por un lado, la denuncia realizada por un tercero o la denuncia realizada por la propia víctima. Cuando la denuncia la realiza un tercero, esto pasa porque muchas veces las mujeres víctimas de esta violencia no llegan a denunciar porque ven afectado hasta su autonomía, ¿no? Y las paraliza esta cuestión y no las permite salir de este círculo de la violencia y llegar a erradicar una denuncia, ¿no? Por eso tiene un valor sustancial este primer acto en la cual se pone en conocimiento de la justicia qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y deja de ser un conflicto entre la víctima y el agresor, privado, que muchas veces pasa puertas adentro del hogar, para ponerlo en manos del Estado como un tercero imparcial que pueda darle una solución. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿En qué consiste esto de tener perspectiva de género para valorar la prueba y en el proceso judicial? Bueno, en primer momento, la denuncia la realice un tercero. No debemos perder de vista que lo que va a relatar es lo percibido por sus sentidos y el análisis posterior que hizo esta persona en el fuero interno, ¿no? Entonces no le podemos exigir mayores detalles sobre los hechos o horarios muy puntuales que va a desconocer. Ni tampoco podemos descartar esta denuncia desde un principio porque está huérfana de otras cuestiones de prueba. Además, hay que tener presente que cuando nos llega una denuncia radicada por un tercero, puede ser que cuando citamos a la víctima, ésta niegue los hechos, ¿no? Y ahí es donde juega el rol preponderante del Estado, que tiene que investigar con todos los elementos que tiene a su alcance. El otro caso, cuando la propia víctima se decide a realizar la denuncia, y esto es muy importante porque es el primer contacto que la víctima va a tener con la justicia, y en la que está depositando confianza para poder salir de esta situación en la que se presenta, ¿no? En la que vive inmersa. Y esto tiene ciertas complejidades, no es una denuncia como puede tomar para un robo, un hurto u otras cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que las víctimas tienen o han tenido una relación de pareja con el agresor e incluso lo pueden mantener y estar conviviendo al momento que se deciden a realizar la denuncia, ¿no? Muchas de ellas pueden estar viendo incluso en ese momento otro tipo de agresión o de violencia, como ser la psicológica, la física, sexual, violencia económica, que vienen arrastradas de varios tiempo atrás, y eso las va a poner en una situación especial de vulnerabilidad. Entonces, como Estado, no debemos invertir esa violencia y ser nosotros quienes generen más vulnerabilidad a la víctima que decide denunciar, ¿no? Les decía y hablaba, Caro, del círculo de la violencia que se puede encontrar la víctima cuando radica la denuncia. Cuando hablamos del círculo de la violencia, brevemente, por ahí ya lo saben, pero como se va a ir repitiendo, es un círculo que consta principalmente de 3 etapas. Primero la que se dice luna de miel, en donde la pareja todo es romántico, todo es dulce, es buen trato, hay una relación entre ambos. Luego viene la segunda etapa, que es la de acumulación de tensión. Cuando hablamos de acumulación de tensión, no hay una violencia física, pero se empieza a meter en esa relación la violencia psicológica, o la persona, el agresor, se empieza a ofuscar por ciertas cuestiones y a generar cierta violencia incluso ambiental, golpear la mesa porque algo no le pareció. Entonces, todo esto empieza a generar en la relación una situación incómoda, la mujer empieza a retraerse por temor a lo que pueda pasar. Rápidamente, la tercera etapa es la de explosión, la de la agresión física propiamente dicha, ¿no? Y a lo mejor en esa parte de explosión es cuando la víctima se decide a denunciar. Como dijimos que es un círculo, vuelve al principio y luego de esta explosión de agresión física, muchas veces el agresor pide disculpas, promete no hacerlo más, siente culpa. Y ahí es cuando debemos estar atentos como Estado, porque muchas veces puede ir la mujer, lo vamos a ver más adelante, a retractarse de la denuncia o a querer dejar todo como si nada hubiese pasado. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando se le recibe testimonio a la víctima, en qué etapa del círculo de la violencia puede estar, ¿no? También que puede estar en dependencia económica con el agresor, ¿no? Que no tenga un peso para irse luego de hacer la denuncia y tiene que volver a la casa a convivir con quien acaba de denunciar. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Y que pueden estar expuestas a riesgos inminentes o actuales que no siempre los van a expresar
porque da pudor, ¿no? Le da vergüenza contar ciertas cuestiones o ventilar intimidades frente a un tercero desconocido, ¿no? Por eso es la importancia de tener una perspectiva de género cuando recibimos esta denuncia. Incluso puede ser que la víctima puede desconfiar del sistema judicial porque es la cuarta, quinta, sexta vez que hizo la denuncia y nunca obtuvo una respuesta. Y eso lamentablemente pasa. Entonces hay que tener todas estas consideraciones, ¿no? Hay que tener puntualmente las particularidades, como les decía, del momento en donde radica la denuncia para evitar la revictimización, ¿no? Volverla a hacer pasar por lo que yo. Quien tome la denuncia, sea un agente policial o judicial, debe valorar este testimonio con la perspectiva de género, analizándolo en conjunto con otros elementos que van a demostrar el contexto de violencia en la que se encuentra inmersa la persona que va a denunciar, ¿no? Hay que evitar valorar este testimonio en función de estereotipos, lo que decía Caro, ¿no? O las supuestas conductas esperables por parte de las mujeres, cómo actuaría uno, como una buena madre de familia que hubiese hecho en esta cuestión. No, hay que sacar todos esos prejuicios, todos esos estereotipos y tener presente que cada caso es particular y cada uno resolvió la cuestión como pudo. No tenemos que analizar el relato de la víctima, que sería lo esperable socialmente que hubiese hecho. También hay que tener en cuenta, cuando se entrevista a la víctima, que generalmente hay inexistencias de testigos directos del hecho porque pasa puertas adentro, y si los hay son menores que están en un conflicto entre los progenitores, entonces es muy difícil que haya testigos directos. Por eso es tan importante el relato de la víctima, que va a tener dificultades para denunciar, sí, siempre, y va a tener dificultades en su relato y en expresar todo. Entonces, muchas veces esta víctima es la única prueba directa que vamos a tener del hecho. No obstante ello, también puede haber muchas pruebas indirectas, indicios o pruebas de contexto que van a permitir también corroborar no solo el relato de la víctima, sino acreditar fehacientemente todo lo que sucedió. Y ahora vamos a ver en un ratito cuáles serían esas pruebas de contexto. Además, en estos casos de violencia de género hay que garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos, ¿no? En todo tipo de circunstancia puede ser una eventual prueba, vamos a ver en el detalle luego. Pero siguiendo con el tratamiento de la víctima que se le debe dar cuando se toma ese primer contacto, que debe ser el primero y en lo posible debe ser el único contacto que se va a tener con la víctima escuchando esa versión de los hechos, se deben evitar rotundamente las reiteraciones innecesarias del testimonio, ¿no? No volverla a llamar cuantas veces creamos necesario desde la justicia, porque es una forma de revictimización, ¿no? Hacerla reiterar repetitivamente lo que le pasó, hasta incluso puede tomar como una forma de descreimiento o de desinterés, que no se ha prestado atención a lo que se dijo. Obviamente que si la víctima quiere volver a declarar para aportar nuevos elementos o lo que fuera, bienvenida sea, pero desde el sistema judicial hay que tratar claro una sola vez, no hay que molestar a la víctima diciéndole, me olvidé de preguntarte esto o aquello, ¿no? También es conveniente, es recomendable, y es el ideal que sea firmada la declaración de la víctima, la declaración testimonial, o sea, mediante un sistema de cámara Gesell, en la cual está acompañada por una psicóloga, un trabajador social, que va a contar su experiencia, y del otro lado de un vidrio que no va a poder ver texto, se va a estar escuchando y grabando. ¿Y por qué es la importancia esto de grabar el testimonio de la víctima? Porque cuando llegue el momento del juicio, el avance de la investigación, es importante saber cómo estaba emocionalmente la víctima al momento de contar lo que denunció, de contar sus vivencias. Porque si nos quedamos en la letra fría de un acta que un operador judicial va a transcribir, no siempre literal, puede hacer interpretaciones, puede omitir de transcribir cuestiones porque a su entender son irrelevantes, se pierde mucho del relato de la víctima. Y es muy importante también ver en qué situación emocional estaba al momento de prestar su declaración. También hay que tener en cuenta, con esto de no citarla reiteradamente, para ella y para todos en general, que las declaraciones testimoniales en una citación judicial interfieren en la actividad cotidiana
de las personas. Por ejemplo, tiene que pedir un permiso en el trabajo, ubicar a las niñas en algún lugar, y tiene un gran costo emocional porque va a revivir todo el tiempo los sucesos traumáticos si se la vuelve a citar, ¿no? Igualmente, antes de convocar nuevamente a declarar a la mujer, si es completamente necesario y no se puede evitar que se la vuelva a llamar, hay que analizar detenidamente la denuncia, todos los elementos de prueba y poder identificar con precisión las acciones puntuales sobre lo que se le va a pedir que aclare o profundice, ¿no? No tenemos que citarla para que reitere de vuelta todo lo que dijo. Esta cuestión de no citarla tantas veces no es excluir a la víctima del proceso, ¿no? Sino es que el proceso no se convierta en una nueva carga para la víctima con todo lo que viene trayendo consigo. Tampoco hay que cuestionar en lo absoluto la credibilidad del relato, porque ante hechos traumáticos, como estudiantes en otras materias lo han visto, puede ser que en el relato de estos hechos traumáticos pueda haber olvidos o imprecisiones, que es una reacción normal a estas cuestiones, y no es que esté mintiendo u olvidando, sino que es un mecanismo de defensa del propio ser humano, estas cuestiones. También hay que tener en cuenta dos cuestiones más cuando se le toma testimonio a la víctima. Si la víctima va a denunciar un delito contra la integridad sexual o lesiones leves, que son delitos que en el Código Penal requieren que inste la acción la víctima, o sea, que diga expresamente que se quiere investigar, hay que preguntarle antes, no volver a citarla para esta cuestión. Y lo mismo hay que tener en cuenta en esto de tener una perspectiva amplia del relato de la víctima, que si pueden existir como testigos médicos o médicas, psiquiatras, psicólogas que hayan atendido a la víctima, se le debe preguntar si es su deseo que se releve al profesional del secreto que tiene, de lo que le haya relatado y que pueda prestar testimonio. No se pueden olvidar en el relato de la víctima porque no podemos molestarla después para preguntar estas cuestiones que son muy importantes como para pasarlas por alto también. Bueno, es fundamental la cuestión de que la víctima cuando declara tenga una asistencia psicológica. ¿Por qué? Porque es gente común que se sienta la víctima frustrada, que sienta miedo, que sienta culpa o vergüenza de lo que está contando. Entonces, una contención lógica es fundamental en estos relatos, ¿no? Y acá está, por qué es importante la interdisciplina también en el ámbito del derecho. Además, si la víctima lo pide, por la ley 26485, que es nacional sobre los derechos de las víctimas, si ella la pide, puede radicar la denuncia a persona de su confianza sentada al lado, porque le va a dar otra fortaleza, porque es su sostén, porque ella lo quiere, bueno, puede declarar con una compañía. Pero hay que tener en cuenta que esta compañía no sea el agresor o alguien del círculo íntimo del agresor que puede infundirle miedo o que pueda darle inseguridad al relato de la víctima. Debemos corroborar que realmente es una persona de confianza de la víctima. Otra cuestión en esto de la perspectiva de género, cómo se vinculan, tan íntimas de las personas, el lugar en donde se recibe la declaración también debe ser contenedor, ¿no? Debe tener una privacidad, se deben evitar interrupciones y la presencia de personas ajenas al acto. Yo he trabajado en una fiscalía de provincia mucho tiempo y mi despacho de la secretaria tenía en el medio, para un lado estaba el del fiscal, para el resto de otros compañeros, y a lo mejor pasaban sin saber la interrupción y había alguien declarando un abuso sexual. Eso corta el acto, pierde la confianza quien declara cuando ventila cuestiones tan íntimas que constantemente esté pasando a alguien interrumpiendo, ¿no? Porque además puede darle vergüenza a este relato. Otra cuestión, completamente hay que evitar el encuentro entre la víctima y el victimario, o sea, tener presente que puede ser que el victimario le esté esperando a la salida de la fiscalía o de la comisaría, hay que evitar todas estas cuestiones, ¿no? Otra cuestión, bueno, para todo esto es importante y por lo que se brega siempre de tener dependencias específicas en violencia de género, sin perjuicio que todos los operadores deben estar capacitados, quienes estén con la víctima tengan una capacitación específica. También otra cuestión importante a tener en cuenta, esto, ventilar la privacidad y cuestiones por ahí íntimas,
consultar a la víctima si quiere ser entrevistada o que quien la recibe la denuncia sea una mujer, sea un hombre, o si realmente le es indiferente, porque hay que generar las condiciones propicias para que esa declaración sea sanadora para ella y útil para la justicia. Es importante que previo a que la víctima declare se entable una relación con ella, quien vaya a declarar, que antes de la audiencia le explique las consecuencias, en qué va a consistir el acto, esto de que puede tener una compañía, todas estas cuestiones la hagan sentir más cómoda, ¿no? Demostrar la simple empatía y respeto y una calidez frente a lo que va a denunciar esta persona. Hay que evitar rotundamente hacer comentarios inapropiados en el relato de la víctima, interrumpirla, emitir juicios de valor, volvemos con esto que veníamos diciendo, no pensarlo cómo hubiera actuado una en el caso concreto, o qué es lo esperable para la mujer en circunstancia, por qué, por ejemplo, por qué no se fue ante el primer golpe, o cuestiones sobre su conducta sexual, sobre la crianza de hijos, eso hay que omitirlo completamente. Si vamos a tener perspectiva de género, no tenemos que hacer ningún tipo de juicio de valor sobre el relato que nos está haciendo la víctima. Otra cuestión, también cuando hablamos, hoy les decía, de los delitos de instancia privada, como el abuso o las lesiones, hay que consultarle a la víctima si es su deseo instar la acción, pero hay casos puntuales en los que por la gravedad del delito o el peligro inminente, el Estado va a prescindir de eso y puede seguir de oficio la investigación. Bueno, esto hay que informárselo a la víctima, que por más que ella no quiera que se investigue, el Estado se va a apropiar de ese conflicto. Informarle las consecuencias de su decisión y la gravedad de los hechos de por qué se decide esta cuestión. Igualmente, esto hoy ya está más cuestionado en las 100 reglas de Brasilia o el Consejo Económico y Social, en que el Estado tampoco se convierta ahora en el Estado paternalista que va a cubrir a la víctima y no le va a importar su decisión. Muchas veces quiere hacer una exposición a la víctima sin que tenga consecuencias, y eso debemos respetarlos para respetarlo. Bueno, puede pasar, como les decía, en este ciclo de la violencia, que la víctima quiera retirar la denuncia. Hace la denuncia porque fue en la etapa de explosión, luego vino la luna de miel, el arrepentimiento, la promesa de que no iba a pasar de nuevo esto, y viene la víctima a decir, quiero retirar la denuncia. Bueno, legalmente no se puede, no existe el retirar la denuncia, pero hay que tener en cuenta esta retractación de la víctima, tener en cuenta opinión, analizar en ese momento por qué lo está pidiendo y demás, porque ha pasado de llegar acá, yo trabajo en Dolores, y acá en el Departamento Judicial de Dolores se hizo incluso un juicio por jurados en donde el acusado, un hecho gravísimo, estaba acusado de facilitarle el fuego a la mujer que se había rociado con alcohol, y llegaron a juicio con la mujer diciendo que lo había hecho ella sola y el marido no había tenido nada que ver. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y el momento del ciclo de la violencia en que se encuentren, porque puede ser que se quiera retractar convencida de que no va a suceder y al mes vuelve a suceder. Entonces, por eso es muy importante la intervención de otros actores como psicólogos, trabajo social y todas estas profesiones que realmente vamos a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Debemos indagar qué es lo que la llevó a retractarse. Tenemos la denuncia, la causa iniciada, bueno, ahora el trámite, ¿qué pasa? Bueno, principalmente debemos velar por la seguridad de la víctima que está denunciando hechos de violencia. Muchas veces pueden ser que pasen con armas, que haya menores en el medio. Entonces, lo fundamental también es evitar que se reproduzcan nuevos hechos de violencia y darle toda la contención que la víctima necesita, ¿no? Psicológica, todas estas cuestiones. Se les debe informar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la actividad de la ley 14.893, sobre la licencia para mujeres víctimas de violencia de género, todas las posibilidades que el Estado le da para, en ese momento de ebullición, pueda ser respetada y se sienta escuchada por el Estado, ¿no? Informarle dónde va a tramitar la causa, en qué consisten las siguientes etapas del proceso. Y además es muy importante las medidas de protección que se deben disponer respecto de la víctima. Las fiscalías, ustedes saben,
la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía tiene la instrucción de la causa y debe solicitar estas cuestiones al juez porque en ciertos momentos pueden afectar cuestiones referentes al imputado, ¿no? Hay que tener en cuenta también para pedir estas medidas de protección el nivel de riesgo que hay en el caso. Estas medidas se van a pedir por un tiempo determinado, no son excluyentes y pueden consistir en pedir el cese de actos de perturbación o intimación que el agresor pueda realizar directa o indirectamente con la víctima, la prohibición de acercamiento del agresor, disponer que no se pueda acercar por el plazo de 60 días a 200 metros de la víctima, solicitarse también la prohibición de un dispositivo del conocido botón antipánico, que eso igualmente lo puede disponer el fiscal de oficio, porque no afecta la intimidad o la libertad de nadie. También medidas un poco más extremas, puede ser la exclusión del hogar del agresor, porque muchas veces, como les decía, conviven, entonces es insostenible continuar con esta cuestión. Bueno, se puede pedir la exclusión del hogar común del agresor, o decidir el reintegro de la mujer a ese hogar, si fue la mujer la que se tuvo que ir porque no soportaba más la situación de violencia en la que estaba, ¿no? Lo mismo si la víctima decidió retirarse del domicilio, pero le quedaron tenencias allá, puede solicitar una orden para que le sean restituidos, todo esto con las debidas precauciones del caso, obviamente, ¿no? Las medidas de seguridad. También se puede disponer una custodia en el domicilio de la víctima o en su lugar de trabajo, o algo menos invasivo, rondín policial intermitente que pase de vez en cuando, o coordinar la víctima con la policía que la acompañe en el trayecto de su domicilio al trabajo, o cuando va a buscar a las niñas a la escuela, porque suelen generarse encuentros violentos en esa situación. Pero todas estas medidas debemos consensuarlas con la víctima, no podemos disponerlas o pedirlas porque sí, porque a nosotros nos parece que es la mejor forma, no, esto hay que consensuar con la víctima, lo mismo como son por un plazo determinado, consensuar al momento del vencimiento si quiere que se renueve esto, porque a veces la justicia en el interés de proteger termina provocándole más conflictos a la víctima, pero bueno, todas estas cuestiones se pueden pedir, ¿no? También, como medida muy extrema, se puede solicitar la ubicación temporal de la víctima en hogares de tránsito, de protección integral. Muchas veces las mujeres no denuncian porque tienen una dependencia económica muy fuerte con el agresor las fue alejando de su círculo íntimo de amigos o familiares, y no tiene realmente a dónde ir, y soporta la violencia porque si denuncia no tiene a dónde ir. Entonces, si se decide hacer la denuncia como Estado, debemos ayudarla, y la ubicación en estos hogares de tránsito hasta que se le restituya el domicilio en el que convivían, hasta que pueda conseguir un trabajo. Esto es una opción que se le puede dar. No es la mejor muchas veces, porque es excluirla de todo su círculo, pero es una opción que se debe poner a disposición. Otra cuestión que hay que tener muy en cuenta en estos casos, cuando existen armas de fuego, nos denuncian que sabe que el agresor tiene armas de fuego, que pertenece a una fuerza de seguridad, o fue una amenaza o alguna violencia física con armas de fuego, bueno, hay que disponer la prohibición de compra, la tenencia de armas y secuestrar, disponer un allanamiento y secuestrar el arma que estaba en posesión del agresor, ¿no? Porque es un riesgo altísimo que el agresor tenga un arma. Además, si es miembro de la fuerza de seguridad, hay que informar a las fuerzas de seguridad que el agresor cometió estos hechos con armas, o que está denunciado por violencia de género y se sabe que se tienen esas armas de fuego. Entonces, lo que se puede hacer, también puede disponer la fuerza, el Ministerio de Seguridad o la fuerza a la que corresponda, el uso exclusivo de ese arma durante el horario laboral. Cuestiones que se pueden plantear, pero bueno, es una de esas cuando hay armas de fuego. Otra cuestión, cuando hay menores, dar intervención de inmediato al juzgado de familia, al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas. Se puede incluso solicitar al juzgado que el denunciado se abstenga de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guardia, crianza o educación de los hijos, que también suelen ser muchas veces víctimas de violencia, ¿no?
Y si la víctima o el agresor necesitan un tratamiento médico o psicológico, también hay que proporcionar esta cuestión, ¿no? Bueno, siempre teniendo en cuenta, en toda medida que se disponga, la opinión de la víctima, que es fundamental, porque no vaya a ser cosa que se revictimice o escale la violencia que vino a denunciar por la intervención del Estado. Estas medidas son obviamente preventivas y no pueden ser indeterminadas. Otra cuestión muy importante en las causas por violencia de género para tener en cuenta son las pruebas periciales, las pericias, ¿no? La constatación de lesiones o la constatación de abuso sexual que denunció la víctima, el daño psicológico generado en esto. Y acá sí, es sumamente, en todo el proceso es importante la perspectiva de género, pero en esta es uno de los hitos del proceso penal en que se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por un lado, pueden ser útiles para demostrar la violencia ejercida contra ellos, la extensión del daño físico causado o psicológico, pero también estos exámenes implican una importante injerencia sobre la persona, ¿no? Y pueden causarle un nuevo traumatismo o agravar esta situación de estrés o angustia que la víctima tenía. Si son realizadas todas pericias sin la perspectiva de género, pueden arrojar conclusiones erróneas que van a dificultar el esclarecimiento del hecho. Por eso debe hacerlo personalizado, informado, con perspectiva de género, incluso darle la opción, si hay una cartilla de profesionales o peritos que puedan realizar, la elección de la víctima profesional y de realizar o no la pericia. Y si decide no realizarla, no vamos a archivar la causa y cerrarla, no, vamos a tomar otros elementos de prueba para poder probar el hecho denunciado. Los delitos contra la integridad sexual generan una humillación terrible contra las mujeres, ¿no? Y la nueva pericia vuelve a recomponer todas estas cuestiones, ¿no? A traer nuevamente. Es una vivencia completamente negativa para la víctima. Por eso es importante que se realice lo más pronto posible antes que desaparezcan las secuelas o rastros de la agresión sexual o en otra parte del cuerpo. Si a mí me hacen la denuncia hoy y yo voy a disponer una pericia médica en 3 semanas, no va a tener mucho sentido que esta medida, ¿no?, tan invasiva y demás, para que me dé resultados negativos. Se dice que los exámenes ginecológicos deben realizarse preferentemente en las primeras 72 horas del hecho denunciado. Pasado este tiempo, bueno, preguntémosle a la víctima si quiere, sabiendo que puede haber un resultado invasivo que puede ser esta cuestión. Siempre requerir su consentimiento, siempre explicarle en qué consiste la medida, la importancia de la medida para la investigación y sobre todo negarse a hacerle, como les decía, no puede ser usado si se niega para desacreditar su testimonio. Otra cuestión fundamental es el peritaje psicológico para la víctima, ¿no?, que puede ser una medida muy idónea para constatar las secuelas psicológicas, propiamente dichas, de la violencia doméstica. Pero también puede resurgir o agravar el trauma de la víctima. Hay quienes no presentan ningún tipo de secuela psicológica para estar inmersas en situaciones de violencia y otras personas que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado para llevar esta cuestión, porque los psicológicos, las pericias psicológicas, se deben orientar exclusivamente a constatar la violencia sobre la salud psíquica de la víctima. Nada más. No nos importa nada más de la víctima que constatar las secuelas psíquicas producidas por la violencia. No se deben utilizar para indagar en la conducta sexual de la víctima, en la conducta social, para evaluar su personalidad o cualquier otro aspecto de la vida privada. No, eso no nos interesa, solo la salud psíquica a consecuencia de esta violencia, porque si no volvemos con los estereotipos. Y los puntos de pericia que debe proponer la Fiscalía deben ser puntuales para acreditar estas cuestiones, porque muchas veces, más que para determinar si la víctima padece algún síndrome, se tiende a patologizar, ¿no?, a que sea enfermedad lo que tiene la víctima, y no es el caso, ¿no? No debemos invertir. También hay que tener en cuenta, y los peritos van a tener que evaluar, si la víctima presenta indicadores de minimización o naturalización de la violencia, si sufre la víctima y surge de la pericia que es una merma de sus posibilidades para autodefenderse, relacionado con lo que hablaba Caro, ¿no?, o con la autoprotección,
y si presenta estos indicadores compatibles con haber sufrido violencia de género o la violencia denunciada. También el psicólogo que realice la vicia, la psicóloga, deben tener en cuenta todo el contexto para asegurar la correcta evaluación del caso. Y no se debe pedir, que es muy común en la justicia, no se debe pedir, o incluso se debe dejar constancia que no se pide, porque hay peritos que están muy ensimismados con esto, es el denominado test de fabulación de la víctima, que es solo orientado a ver si la víctima fabula o no en sus dichos. Y se piden muchas en casos muy puntuales, ¿no? Contra la agresión sexual, casos de violencia de género, pero si la víctima le hurtaron un teléfono celular en la vía pública y la única prueba, el único testigo, la propia víctima, porque no había nadie en ese momento, era la hora de la siesta o era la noche y no había nadie, no le van a pedir un test de fabulación a ver si la víctima fabuló, que le hurtaron el celular tironeándole la cartera o sacándoselo del bolsillo. Entonces, ¿por qué pedirlo en estos casos? No, no se debe pedir el test de fabulación porque es una práctica que está dicha que es discriminatoria y que está basada en estereotipos de género, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa falsa noción que las mujeres son mendaces, que tenemos una tendencia a exagerar las cuestiones o tergiversar los hechos, que lo han escuchado seguramente, bueno, esto no es correcto y no debe ser así. Bueno, en su caso, para determinar estos hechos relatados, hay que valorar el testimonio con la perspectiva de género y con todos los otros elementos de contexto, como puede ser la constatación de daños materiales, porque existe la denominada violencia ambiental, que es daños en objetos materiales o pertenecientes a la víctima o su entorno. ¿Qué sería esto? Me enojé, le doy una trompada a la puerta, rompo la puerta. Revisé el celular, lo tiré al piso y rompió. Bueno, esos son los daños materiales que se deben constatar. Muchas veces es buena una medida de pedirle al juez, ¿no?, que autorice el ingreso al domicilio y constatar todas estas cuestiones, si hay puertas abolladas, puertas rotas, no sé, elementos domésticos diarios que estén rotos, una forma de violencia que revolean esa cuestión, revolea esto para no pegarte. Bueno, todas estas cuestiones es una forma de violencia también, y hay que corroborarlas y sirven para el contexto, ¿no? En estas cuestiones, en estas pruebas, se pide la orden, se hace un registro fílmico, fotográfico, de todos los rastros hallados. Otra cuestión a tener en cuenta, que se me pasó cuando hablamos de las medidas de protección, es cómo vamos a notificar a la víctima. Cómo vamos a notificar a la víctima que se dictó una prohibición de acercamiento para que el imputado no se le acerque, cómo la vamos a notificar que tiene que hacerse una vicia, cómo la vamos a notificar que se va a ir al domicilio a constatar esta violencia ambiental. Bueno, deben realizarse por teléfono, telefónicamente. No debe ir el policía a golpear porque puede justo abrir la puerta del agresor, ver en qué ciclo de la violencia están o estaba ocasionalmente y eso puede generar más violencia. No se deben dejar mensajes grabados en un teléfono que no sabemos quién va a escuchar. Siempre hay que entablar comunicación telefónica con la víctima y el abonado telefónico que la víctima aportó, que a veces a lo mejor no es el propio, es de algún cercano, ¿no? Para notificar todas estas medidas. También hay que notificarle a la víctima que se impuso estas medidas de prohibición de acercamiento y demás respecto del imputado para que tenga a mano esa constancia por si se acerca y poder denunciar, comete otro delito que es el de desobediencia. Que el imputado desobedeció la orden del juez que no se podía acercar a la persona, ¿no? También, y ya con esto voy a ir terminando, otras medidas que son importantes de prueba para tener en cuenta en estos hechos de violencia de género, como prueba complementaria que se pueden hacer, es citar a prestar declaración testimonial a todas aquellas personas que puedan aportar información sobre el hecho denunciado y sobre el contexto de violencia. Vecinos, encargados del edificio, trabajadores de la escuela donde asisten los menores, familiares, todo el que tenga contacto que pueda dar cuenta de esta violencia física, psicológica, económica, emocional, ambiental, o todas ellas, porque por lo general se dan en conjunto, ¿no? Se dan varias.
También es importante tener el testimonio del personal de las fuerzas de seguridad que intervino en el hecho o en otros hechos en los que a lo mejor se llamó a la policía y no se hizo la denuncia, no se formó una causa penal. Bueno, pedir todos esos registros. También es importante solicitar historia clínica de la víctima y demás registros que haya, expedientes de juzgados civiles, de familia u otros penales. Los registros al sistema del 911 es muy importante también pedir, porque ante una urgencia que a lo mejor no llegó a la justicia, pero se hizo el reclamo al 911. Obviamente, si el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad, hacer saber esta cuestión. Si sucedió en la vía pública, una medida de prueba idónea es pedir las cámaras de seguridad municipales o incluso de casas privadas que pueden llegar a tener. Y una cuestión también fundamental es preservar los mensajes que haya recibido la víctima, sea telefónicos, sea por WhatsApp, sea en redes sociales. Todo eso se debe preservar porque también puede ser mensajes que amenazan o hostigan a la víctima. ¿Y cómo los preservamos? Bueno, se pueden descargar si la víctima tiene el archivo con ella, el dispositivo, perdón, con ella, descargar los archivos y tener una copia. Nunca secuestrar el teléfono porque no vamos a dejar a la víctima sin el teléfono. Se pueden pedir medidas también si tuvo llamadas o mails anónimos. Bueno, desde qué IP se mandó ese correo electrónico, pedir a las compañías telefónicas los listados de llamadas entrantes y salientes y la titularidad, de quién efectúa esas cuestiones, las activaciones del botón antipánico. Bueno, todas estas cuestiones hacen a la prueba de contexto que va a servir más allá del testimonio de la víctima con las particularidades que les estuve contando. Y finalmente, y con esto ya termino, se pueden dictar medidas respecto del imputado, no solo estas medidas preventivas, sino que muchas veces el imputado no concurra cuando es llamado indagatorio o no concurra al debate oral, bueno, se pueden realizar distintas medidas probatorias para localizarlo, por ejemplo, ir a las compañías prestatarias de servicios, al CINTIS, a los bancos, a migraciones y demás cuestiones para ubicarlo o dictar una orden de captura, inhibición de bienes, un montón de medidas que se pueden dictar para dar con el paradero de esta persona y para asegurar además el pago de las costas del proceso y la indemnización civil que puede reclamar la víctima. Y finalmente, una cuestión, cuando se llega al juicio oral, los casos que llegan, hay que evitar completamente el contacto de la víctima con el agresor o familiares del agresor con la víctima o de la víctima con el agresor para no generar violencia y la incomodidad. También se le debe preguntar a la víctima si cuando quiere declarar, quiere que su agresor esté presente o no, y lo mismo si va a contar o relatar que afecten particularmente su pudor, se puede pedir que se desaloje la sala del debate, que solo estén jueces, fiscales y defensores y la propia víctima para esta cuestión. Cuando se indaga lo mismo, hay que tener todas aquellas cuestiones que hablábamos al principio de que hay que hacer todas las preguntas sexuales o que hablen de su aspecto de la vida privada no vinculada al caso. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a tener una perspectiva de género en la investigación penal y lo fundamental es no revictimizar a la víctima, no ser el Estado quien, luego que ella confió para hacer la denuncia, se apropie del conflicto y le coarte su posibilidad de decisión. Bueno, no sé si fui claro, si tienen alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Meli. La verdad que fue demasiado completo. Y algunas consideraciones que hiciste, la verdad que me parecieron muy, muy, muy valiosas. Esto último que marcabas, digamos, yo recordaba algunos casos, ¿no? De cómo buscar a la persona cuando la persona no aparece, no da un domicilio, cuando se va de la casa y no se sabe dónde está, cómo de distintas maneras, ¿no? Se puede buscar a la persona, me parece algo fundamental, como también esta cuestión de no revictimizar, ¿no? Que importe el caso, estarle arriba del caso, pero a la vez que importe más la víctima, y su bienestar psíquico y físico, ¿no? Eso me parecen que son algunas cuestiones que nos tenemos que llevar de todo lo que vos nos decís. Y una otra cuestión que me parecía muy, muy, muy interesante, es
es el tema, digamos, pericial, justamente porque estamos, ¿no?, dando este encuentro para trabajadoras y trabajadores sociales, es decir, qué es lo que se debe valorar en una pericia desde el trabajo social en un caso como este, ¿no? Y vos fuiste muy clara en el respecto y me parece que eso nos sirve muchísimo. Así que mil gracias por tu tiempo. Ahora vamos a abrir un espacio cortito, pero un espacio al fin, para hacer preguntas tanto a Caro como a Melina. Así que la que quiera, pues veo que son todas chicas, soy el único, bendito tú eres, en la que quiera que empiece. Hay un montón de preguntas en el chat, pero hablen. Ahí sí. Había un par de preguntas en el chat. La primera dice de Sole Rodríguez. ¿Podés hablar, Sole? No le funciona el audio. No le funciona el audio, Sole. Bueno, era para Caro y lo que decía es... no sé, Sole, específicamente ella preguntaba respecto de la violencia económica que hoy está ejecutada, dice, por las personas violentas. No sé qué en particular querías conocer de eso. Vamos a escuchar qué nos dice. Otra pregunta acá, y esta es para Meli, mientras tanto, ahora ahí contestó, me parece. ¿Cómo actúa? La pregunta es la siguiente, para cualquiera de las dos, entonces. ¿Cómo actúa la justicia ante casos en donde se acredita, digamos, violencia económica de género? Bueno, hay cuestiones que lamentablemente estos tipos de violencia no se condicen con delitos penales. Entonces la justicia penal no puede actuar como puede ser el caso de violencia económica, muchas veces el caso de la violencia laboral. Si no configura en una amenaza o un delito penal, no interviene la justicia penal. Puede ser, hablando de muchos bienes, una estafa, un vaciamiento de la sociedad conyugal que tengan. En bienes menores, que suele pasar, vos no trabajés porque la van alejando de su círculo íntimo, de su círculo laboral, para que la víctima quede sumisa y en una dependencia exclusiva económica del agresor. Por lo general este tipo de violencia suele darse en otros contextos que sí generan delitos, denunciar todo el contexto o buscar el asesoramiento desde otra rama del derecho para cuestión, para poder salir del círculo de la violencia. Por eso cuando les hablaba de las casas de abrigo y demás, es un tema muy puntual que muchas veces las mujeres no se deciden a la denuncia porque no tienen a dónde ir, porque tienen hijos menores que no tienen dónde pasar la noche siquiera, o ir a comer cuando salen a la denuncia porque son víctimas de esta violencia económica y no manejan dinero a diario. Es un tema complicado la violencia económica. Gracias, Meli. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando hay terceros que son testigos de la violencia y apoyan al violento? Es caro, si no... La que quiera. Contesto. Bueno, esta es la importancia también de cuando hablamos de la perspectiva de género y tener en cuenta el contexto en que se desarrollan los hechos y todo el trámite de la causa, porque siempre vamos a tener testigos de ambos lados, ¿no? Testigos que acrediten la verdad y testigos que pueden llegar a cometer un falso testimonio o que tienen prejuicios y estereotipos de género y no ven la violencia en la dimensión que tienen. Bueno, esto debe ser analizado por la justicia cuando se analiza el testimonio de quienes declararon en la causa. Si la persona realmente miente y comete un falso testimonio, bueno, puede ser imputada incluso de un delito. No sé si está respondida la pregunta, si va en ese sentido. Perfecto.
Bueno, me parece que no hay más preguntas. ¿Vos, Caro, querés hacer alguna reflexión final? No, la verdad que Meli fue muy clara en todo el proceso y la escuché con mucha atención. La verdad es que analizó muy bien la aplicación, ¿viste? De la perspectiva de género de las distintas áreas que hay que analizarlas. Así que nada, me pareció súper interesante y agradezco el espacio también a Fede y a todas las compañeras la escucha. Bueno, entonces así vamos a dar por finalizado el encuentro, agradeciéndoles tanto a Carolina como a Melina. Y bueno, el encuentro va a quedar en la página del Facebook de la cátedra, como también en la página de YouTube del Centro de Estudios CEDIR. Así que bueno, nada, agradecerles a ambas muchísimo, en nombre personal y en nombre también de las estudiantes y de los estudiantes. Y bueno, será hasta la próxima. Ahora nosotros vamos a seguir con un tema que tenemos que ver de la cursada. Así que bueno, las despido y les agradezco mucho. Y a las estudiantes les pido que se queden un segundito que tenemos que hablar de fechas. Muchas gracias a Bueno, todas. gracias. Gracias, Fer. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Salió muy bien, gracias.